¿Listo? Bueno, en la clase anterior estuvimos trabajando sobre las teorías de la evolución planteadas por Jean-Baptiste Lamarck y por Charles Darwin, ¿cierto? Donde él planteaba la teoría de la selección natural. Todo eso lo trabajamos en la guía 2 y hoy entonces vamos a trabajar otra teoría de la evolución que vamos a encontrar en la guía 3. Entonces les voy a comentar cómo va a ser el orden de la clase. Entonces hoy vamos a hacer primero la explicación del tema, que tiene que ver con una teoría que se llama neodarwinismo. Luego vamos a revisar la guía punto por punto con el fin de resolver cualquier inquietud que ustedes tengan con respecto a la solución de esa guía. Y en un tercer momento vamos a hacer un jueguito en quizzes. Recuerden que la participación les da puntos y aquellas personas que queden en los 5 primeros puestos del juego también van a tener unos puntos. Esos puntos les van a servir a ustedes para su nota final. De pronto, si tienen una nota bajita en una guía, pues al finalizar el semestre, con esos puntos yo les subo ahí la nota para que mejoren su definitiva. Y después del juego, vamos entonces a llenar la asistencia a través de un formulario de Google, como ya lo hemos venido haciendo en las demás clases. Recordar, llenar la asistencia, porque muchos de ustedes asisten a la clase, pero se desconectan apenas hacemos lo del formulario y no queda registrado, entonces es como si no hubiesen estado aquí. El quiz que vamos a hacer o el jueguito en quizzes va a tener algunas preguntitas que tienen que ver con la guía 2, pero son preguntas muy fáciles. Y pues obviamente van a tener preguntas de los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, entonces vamos a iniciar con la explicación de nuestro tema. Voy a compartir pantalla. ¿Dónde está? Aquí voy. Bueno, ¿estamos viendo la presentación? Sí, señora. Por favor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos acá a iniciar. Bueno, en nuestra guía número 3 tenemos este tema, que es una teoría sobre la evolución de las especies. Es la teoría, digamos que la más actual y la que manejamos las personas que trabajamos en biología. Esta teoría se conoce como neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Entonces vamos a ver de qué se trata esta teoría. Esta teoría tiene varios representantes, es decir, varios científicos que han aportado a la construcción de esta teoría. Antes de continuar, les voy a pedir el favor que me ayuden aquí a admitir a sus compañeros que están en la sala de espera, ¿sí? Para que por favor no se queden por fuera los que vayan llegando. Bueno, volvamos entonces aquí a la explicación. Bueno, como les venía diciendo, entonces esta teoría tiene varios representantes. Sin embargo, los representantes más significativos o los que más se conocen que han hablado de esta teoría son estas dos personas. Dobzhansky, que era un genetista ucraniano, y Ernst Mayr, que era un biólogo alemán. Ellos dos trabajaron construyendo esta teoría del neodarwinismo y planteando pues las principales ideas que defiende esta teoría. ¿Listo? Entonces vamos a ver en qué se diferencia esta teoría con respecto a la de Charles Darwin, que fue la que trabajamos la clase anterior. Listo. En la clase anterior vimos cómo Lamarck y Darwin explicaban de manera diferente la evolución de las jirafas, ¿sí? O la aparición del cuello largo en estos animales. Darwin planteaba que en las jirafas existían diferentes tipos de cuello. Entonces, habían jirafas con el cuello largo y otras con el cuello corto.
¿Cuáles fueron sobreviviendo a medida que pasaba el tiempo? Las del cuello largo, ya que tenían la ventaja o la posibilidad de adquirir el alimento de la copa de los árboles. Y pues como la copa de los árboles es la parte más frondosa, ¿cierto? Pues de ahí ellas se podían alimentar y sobrevivir. Como fueron sobreviviendo solo las del cuello largo y murieron las del cuello corto, pues esta característica fue la que se transmitió de generación en generación, ¿cierto? Darwin en muchas de sus ideas acertó y digamos que todavía nosotros manejamos muchas de las ideas que plantea Darwin. Sin embargo, Darwin vivió en una época donde no habían avances en genética. Entonces, no sabíamos o no conocíamos cómo era que se transmitían o se originaban esas características. Sí, Darwin dice, hay jirafas con el cuello largo y el cuello corto, pero ¿de dónde surgen esas características? Porque hay unas con cuello largo y unas con cuello corto. ¿Cómo se pasó eso a otra generación? Para eso necesitamos de la genética, una disciplina de la biología que se encarga de estudiar cómo se traspasan o se transmiten de generación a otra genes, características como enfermedades, el color del cabello, ¿cierto? De generación en generación. ¿Sí? Permítanme un segundito, no se me vayan a ir. Listo ya. Vemos la presentación. Qué pena, es que tuve que cerrar, ¿sí? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, como les venía diciendo, para explicar por qué están esas características en las jirafas y por qué nosotros somos como somos biológicamente, necesitamos conocer la estructura del ADN, que es la molécula donde se encuentran los genes o la información genética de los individuos. Bueno, entonces Darwin murió sin conocer qué era eso de la herencia genética. Más adelante es que entonces aparece personajes como estos que les mencioné anteriormente, que empiezan a estudiar la genética y la transmisión de características de una generación a otra y la fusionan con las ideas de Darwin, ¿sí? Ellos traen todos los avances en genética que empezaron a conocerse a principios del siglo XX. Entonces, estos dos científicos cogen esas ideas de genética y las unen con las ideas de Charles Darwin. Por eso, esta teoría se conoce como neodarwinismo o el nuevo darwinismo, porque esta teoría ya va a incluir ideas de genética, cosa que no podía hacer Darwin. Estas ideas de genética surgen gracias, bueno, a los avances en biología molecular que nos permitieron conocer la estructura del ADN, gracias a trabajos como los de la científica Rosalind Franklin, quien gracias a varios experimentos con rayos X logró ver y tomar una fotografía de cómo sería la estructura del ADN. Gracias a esos avances y a unos trabajos de un monje agustino que se llamaba Gregor Mendel, a Gregor Mendel lo vamos a trabajar en el segundo semestre, Gregor Mendel se conoce como el padre de la genética. Gracias a esas ideas de Mendel y de Rosalind Franklin y de otros científicos que trabajaron en genética, es que se tuvieron esas bases de herencia genética para poderlas unir con las ideas de Darwin y que surgiera el neodarwinismo. Entonces vamos a ver una por una cuáles son las ideas del neodarwinismo. ¿Listo? Bueno, primera idea. Dice lo siguiente. La variabilidad genética se origina por la mutación en los individuos con reproducción asexual y por la recombinación en aquellos con reproducción sexual. Vamos a analizar parte por parte de esta frase y vamos a tratar de explicarla lo más simple posible para que cada uno de ustedes lo entienda. Dice nuevamente, la variabilidad genética se origina por la mutación. Acá tenemos dos conceptos importantes que debemos entender.
¿Qué es variabilidad genética y qué es mutación? Vamos a explicar primero variabilidad genética. Variabilidad viene de diferente, de varios, de diverso. ¿M? La variabilidad genética se refiere a que todos los seres vivos somos diferentes a nivel genético. Cada uno tiene genes y características que lo hacen distinto. No encontramos un individuo igual en el planeta Tierra. Por ejemplo, estas son diferentes especies de rana. Tenemos la rana dorada, ¿cierto? Que es una rana que se encuentra en el Amazonas colombiano, que es una de las ranas más venenosas. Todas estas ranas son venenosas. ¿Cómo sé que son venenosas? Por el color. Su color es muy llamativo. Eso está indicando que soy peligrosa, ¿sí? Deben alejarse de mí porque soy venenosa. Eso hace por eso su color de piel. Hay una, por ejemplo, acá, que es esta de aquí, que parece que fuera como Spider-Man, ¿cierto? Como si tuviera el trajecito de Spider-Man, es roja y azulita. Todas estas ranitas son distintas, no hay ninguna igual. El potencial del veneno de cada una también es diferente. Eso es variabilidad genética. En los seres humanos, obviamente, también hay variabilidad genética. Tenemos personas afrodescendientes, indígenas, mestizos, blancos, ¿cierto? Trigueños. Todas estas personas son muy distintas. Yo soy muy diferente a ustedes, ustedes son muy distintos a su familia. Aun cuando sean de la misma familia, todos son diferentes. Eso es variabilidad genética, ¿m? Que seamos distintos. Entonces acá en esta primera idea del neodarwinismo nos dicen que eso de ser diferentes, eso de tener variabilidad genética, se debe a una mutación en los individuos con reproducción asexual y a la recombinación en los que tienen reproducción sexual. Entonces vamos a mirar qué es eso de mutación. Una mutación es un cambio en la estructura del ADN, ¿sí? El ADN tiene un proceso de copia, como si fuera una foto, como si ustedes estuvieran en una fotocopia, ¿sí? El ADN todo el tiempo se está copiando y replicando, ¿sí? Sacando nuevas copias de él. Esas copias tienen que ser exactas, pero resulta que en ocasiones, por diferentes motivos, a veces motivos naturales que suceden al azar, o a veces por cosas artificiales como exponerme a radiación, ocurren mutaciones. ¿Qué es una mutación? Es un cambio en la estructura del ADN. Una parte que se copió mal, ¿sí? Algo que se copió mal en ese proceso de fotocopiado o de replicación, ¿sí? Las mutaciones, creo que se las mencioné en la clase anterior, pueden ser beneficiosas o pueden ser perjudiciales o malas dependiendo de la situación. Ahorita mira, vamos a ver ejemplos donde las mutaciones pueden ser buenas o malas, ¿sí? Hay mutaciones que se producen de forma artificial, como por ejemplo cuando explotó la planta nuclear de Chernobyl, ¿m? En la década de los 80. Esta planta nuclear cuando explotó generó una cantidad de radiación enorme, lo cual hizo que ese pueblo tuviera que apartarse, tuvieron que evacuar el pueblo y nadie hasta el día de hoy puede vivir en Chernobyl porque es un lugar sumamente radioactivo. Y eso generó mutaciones en la estructura del ADN de muchas personas. Hasta el día de hoy, los nietos de las personas que vivieron en Chernobyl siguen heredando esas mutaciones. Lastimosamente, esas mutaciones son negativas porque han generado cáncer, ¿sí? Y muchas personas pues ni siquiera, o malformaciones, muchos ni siquiera alcanzaron a nacer porque en el vientre murieron. Los bomberos que atendieron la emergencia de Chernobyl, todos están muertos porque sufrieron envenenamiento por la radiación. ¿Mm? Entonces, bueno, aquí ese es un ejemplo de mutación negativa, pero más adelante vamos a ver uno de mutación benéfica. Bueno, entonces miremos. Acá dice que esa variabilidad genética se origina por la mutación en individuos con reproducción asexual. ¿Quiénes tienen reproducción asexual? Los seres vivos unicelulares, como las bacterias, es decir, los que solo tienen una celulita. Si nos fijamos en la imagen, vemos cómo a partir de una célula
que tenemos aquí, de esta primera celulita, ¿cierto? Se van a originar dos nuevas células idénticas a ella. Este proceso se llama bipartición. ¿Qué quiere decir? Que una célula original o una célula madre se empieza a dividir en dos. Fíjense acá cómo se divide en dos. Y a partir de esta célula madre se originan dos células hijas idénticas a ella. Si estas células son idénticas a la madre, no podemos hablar de variabilidad genética, porque si todos son iguales y nos dicen que la variabilidad genética es ser diferentes, ser diversos, ¿cierto? ¿Cómo hacer para que estas células hijas sean diferentes a la madre? ¿Qué tiene que pasar? Alguien que me quiera decir. Ahí en el texto lo dice. ¿Qué tiene que pasar para que, digamos, esta celulita que yo estoy señalando sea diferente a la mamá? ¿Dina? Muy bien, una mutación. ¿Quién lo dijo? ¿Nombre y curso? ¿Cómo? ¿Cómo? Pérez de 902. ¿Charit? Sí, señora. Listo, gracias. Bueno, listo. Como lo menciona la compañera Charik, entonces la única manera para que en organismos unicelulares las hijas sean diferentes a las madres es que ocurra una mutación, ¿cierto? En cambio, en los organismos que somos sexuales, como los seres humanos, ¿cierto? Hay algo que se llama recombinación. Entonces, ¿por qué hay variabilidad genética en nosotros? Porque hay recombinación de genes y a veces también hay mutaciones, también tenemos mutaciones. Pero vamos a ver qué es eso de recombinación. Recombinar es unir, es mezclar. Entonces, tenemos acá una... Con nutrientes reforzados que apoyan aún más el desarrollo Cierran el micrófono. de nueva imagen. Miramos, tiene el micrófono encendido. ¿Qué tal? Quedó sabiendo rico, pruébala. Ya, listo porque estábamos escuchando, era el comercial. Bueno, ¿vemos la pantalla nuevamente? ¿Sí? Sí, señora. Listo. ¿Qué es recombinación? Entonces, recombinación es mezclar. ¿Qué quiere decir eso? Miren, está una mamá, ¿cierto? Está la mamá y está el papá. Sus papás, cada uno, tienen una molécula de ADN completa. Las moléculas de ADN están compuestas por dos hilitos, ¿sí? Por dos hebras. Bueno, digamos que ese es el ADN. Sus papás a ustedes no les pasan las dos hebras, sino solamente una. La mamá pasa una hebra y el papá pasa otra hebra. Cuando estas dos hebras se unen, forman el ADN que usted como hijo o hija va a tener. Es decir, que la información de papá y mamá se mezcló y por eso surgió un hijo o una hija que se parece a ellos, pero no es igual. No son iguales a sus papás, son distintos. Eso es recombinación genética, que se mezcla la mitad de la información genética del papá con la mitad de la información genética de la mamá. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, gracias. Bueno, entonces ya miramos la primera idea, ya la comprendí. Vamos a mirar la segunda idea. Dice, la selección natural actúa sobre los individuos al favorecer unas características sobre otras y en consecuencia sobre la variabilidad genética que las produce. Este ejemplo lo vimos en la clase anterior, los que estuvieron, y era el ejemplo de la Viston betularia o la mariposa negra de Manchester. Esta mariposa de Manchester nos sirve para explicar cómo es que funciona eso de la selección natural. Fíjense que acá nos están diciendo que la selección natural actúa sobre los individuos
al favorecer unas características sobre otras. ¿Mm? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo les planteaba lo siguiente, que en Inglaterra, antes de la Revolución Industrial, las mariposas eran las mariposas blancas, como esta de acá. ¿Por qué? Porque se camuflaban mucho más fácil en los árboles. Es decir, que las que quedaban expuestas a los depredadores eran las negras solían morir y se reproducían más las blancas. Pero resulta que llegó la revolución industrial, es decir, la aparición de fábricas que empezaron a generar hollín por el humo y toda esta cosa de contaminación. Ese hollín se pegó en los troncos de los árboles, lo que hizo que esos árboles que tenían troncos claros o blancos se oscurecieran. Y ahora, ¿cuáles iban a sobrevivir más fácil? Pues las mariposas negras, ¿cierto? Mientras que las que empezaron a morir y a desaparecer fueron las blancas, porque quedaron expuestas a depredadores. Esto es un ejemplo de selección natural. El ambiente favorece o no ciertas características. En este caso, el color de la mariposa, ¿cierto? Es determinante para que ella pueda sobrevivir. Si estoy en un ambiente claro, pues sobreviven las claras, porque se pueden camuflar. Mientras que si estoy en un ambiente oscuro, sobreviven las oscuras porque se pueden camuflar y quedan expuestas a depredadores las blancas. ¿No? ¿Se entiende esta segunda idea? Sí, profe. Listo, Sí, muchas señora. gracias. Bueno, ok, ahora miremos la tercera. La tercera dice, la población evoluciona, no los individuos. O sea, yo por sí solito no es que evoluciono. Y recordemos que la evolución es un proceso gradual que lleva muchísimo tiempo. No se da de un día para otro, ¿cierto? No es lineal, no implica progreso. Entonces vamos a mirar qué es esto. Creo que ya había explicado también un poco esto de los antibióticos en las bacterias. Año tras año los científicos tienen que inventar nuevos antibióticos para combatir las bacterias porque las bacterias tienden a evolucionar muy rápido. ¿Mm? Y esa evolución tiene que ver con la resistencia que han creado a los antibióticos. Fíjense acá que tenemos una población de bacterias en esta caja de Petri que está acá. Esto es una caja de Petri, esa cosita de vidrio. En las cajas de Petri uno monta cultivos para que crezcan bacterias, para ver cómo funciona. Entonces vamos a imaginar lo siguiente. Aplico yo un antibiótico y empiezan a morir las amarillas. Las amarillas mueren con el antibiótico. Mientras que las que son de color rojito empiezan a sobrevivir. ¿Qué quiere decir? Que estas bacterias tienen una resistencia a ese antibiótico y estas bacterias se van a empezar a multiplicar, ¿cierto? Se van a empezar a multiplicar y a crear una nueva población de bacterias que sean resistentes a ese antibiótico. Hago la siguiente pregunta. Estas bacterias rojitas que tienen ahora una resistencia al antibiótico, ¿son una especie diferente a las de color amarillo o son la misma especie? Son diferentes. ¿Seguros que la especie cambió? No, señora. Profe, pues yo creo que son las mismas, pero una es más fuerte, ¿no? Ajá, exacto. ¿Tú eres Jenny Sánchez? No, mentiras. Shannon Jiménez. Shannon, es curso Shannon. 9-1. Listo, Shannon, muy bien. Son la misma especie, solo que unas ahora tienen una característica diferente y es la resistencia a los antibióticos.
Entonces, ¿a qué voy? A que las de color rojo evolucionaron. ¿Por qué evolucionaron? Son una nueva población, son una población evolucionada. ¿Por qué? Porque tienen ahora una resistencia a los antibióticos. ¿Mm? Sin embargo, siguen perteneciendo a esta misma especie de las amarillitas. ¿Mm? Listo. Esas rojitas pues se van a seguir reproduciendo y a generar, van a hacer que se tenga que generar un nuevo antibiótico para ver si las combate. Esta solita por sí sola no evolucionó. Ella tiene que evolucionar. Para hablar de evolución, es una población, es decir, un conjunto de varias bacterias que deben tener esa resistencia a antibióticos. ¿Listo? Los individuos no evolucionan por sí solos. Si solo, digamos que esta bacteria acá fuera roja, si solo ella tuviera la resistencia, eso no es evolución. Para que sea evolución tiene que transmitir esa característica a otros individuos, es decir, que una población entera tenga esa resistencia a los antibióticos. Bueno, miremos la siguiente idea. Cuarta, la evolución se produce de manera gradual. Es el resultado de pequeños cambios en las frecuencias de diferentes alelos de una población. El proceso para que aparezca una nueva especie requiere un largo periodo de tiempo. Bueno, entonces, por ahora vamos a explicar cómo se da la evolución. Para que aparezcan nuevas especies, eso lleva mucho más tiempo, ¿sí? Eso lo vamos a trabajar en otra clase. Entonces vamos a mirar acá. Esto que está diciendo básicamente lo que ya veníamos hablando en la clase anterior, que la evolución no es una línea recta, no se da de la noche a la mañana, sino que es un largo proceso de tiempo, que todo surgió a partir de un individuo que es nuestro ancestro común y de ahí se heredaron diferentes características. Todas las especies que conocemos hasta el día de hoy surgieron a partir de un proceso de evolución que se ha dado a lo largo de miles de años. No ha ocurrido en 10, 100 años, no. Eso ha sido a través de miles y millones de años. Bueno, vamos a ver un ejemplo de evolución o de selección natural basada en esta teoría del neodarwinismo. ¿Listo? Entonces, tenemos acá un ejemplo que es el cambio de color en el pelaje de ratones de bolsillo en el desierto de Sonora en el sudoeste de los Estados Unidos. Ese desierto queda en esta parte sur de Estados Unidos. Es decir, que parte de ese desierto es de Estados Unidos y otra parte le pertenece a México, que está en Centroamérica. Vamos a mirar entonces qué es eso del cambio de color en el pelo de esos ratones. En ese desierto existen estos ratoncitos, que son unos ratones que se llaman de bolsillo porque son muy pequeñitos. Ese desierto hace miles de años era todo de color claro, así como lo vemos en la imagen. Era, digamos, ¿como de qué color? Sí, como un color, como la arena era así clarita, como generalmente es en los desiertos. Pero resulta que hace mil años más o menos ocurrió una erupción volcánica en esa zona. Y al haber esas erupciones volcánicas, gran parte del desierto se oscureció porque el magma y toda la roca que botó el volcán hizo que el suelo se oscureciera. Y entonces los ratoncitos del pelo así clarito como este quedaron expuestos a los depredadores, ¿cierto? Y empezaron a desaparecer. Todos los que se encontraban en esa zona donde se oscureció el suelo. Y de repente, cuando estos empezaron a desaparecer los claritos, empezaron a aparecer ratones con el pelo oscuro. Y lo raro era porque es que estos ratones de bolsillo, todos eran antes de color claro, o sea, todos siempre habían sido claros.
Pero como les digo, después de ese oscurecimiento del sustrato o del suelo, años después aparecen estos ratoncitos con el pelito oscuro. Esos ratoncitos con el pelito oscuro pues empiezan a reproducirse más fácil y a sobrevivir porque se pueden camuflar con el suelo. Entonces los depredadores no lo ven. ¿Mm? ¿Cuáles son los depredadores en ese desierto de esos animalitos? Las lechuzas, las serpientes y algunas águilas que transitan el desierto. Esos son los principales depredadores. Entonces vamos, ¿por qué será que aparecieron esos ratones oscuros si antes todos eran del pelo claro? Eso se dio debido a una mutación en sus genes. Y aquí vamos a ver un ejemplo de una mutación beneficiosa para una especie. ¿Listo? Entonces, ya dijimos que una mutación es un cambio en la estructura del ADN, es decir, algo que se copió mal. ¿Mm? Estas mutaciones se dan al azar, a veces suceden de forma aleatoria. En el caso de los ratones de bolsillo sucedió así. Y lo que pasó fue que esa mutación, es decir, esa mutación que produjo el cambio de color de pelo de los ratones, fue favorable para la especie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le permitió a esa especie sobrevivir, porque estaba desapareciendo. Estaba desapareciendo, ¿por qué? Porque como todos eran claros, pues quedaban expuestos a los depredadores. Pero al ocurrir esta mutación y aparecer el color de pelo oscuro, pues la especie vuelve a poblar el lugar, ¿cierto? Porque ya se pueden camuflar mejor. Esa mutación ocurre en uno de los genes, el gen específico donde ocurrió esa mutación o ese cambio se llama MC1R. Ese es el nombre de ese gen. Ahí fue donde ocurrió una copia, algo que se copió mal y hizo que aparecieran los ratones oscuros. Esto también pasó con nosotros los humanos. Los primeros humanos en habitar el planeta Tierra aparecían en África y todos eran negros, eran afrodescendientes, todos los humanos. Y resulta que más adelante, por una mutación, es que empiezan a aparecer los seres humanos con la piel blanca, ¿sí? De ahí que uno se pregunte, pero ¿por qué entonces hay racismo? ¿Sí ven? El racismo existe por un desconocimiento de estas cosas. Los que deberían haber liderado muchas cosas a nivel histórico son las personas afrodescendientes, porque fueron los primeros en poblar esta tierra. Además, las personas afro biológicamente son mucho más fuertes y resistentes a muchos cambios climáticos. Por ejemplo, ellos como tienen mayor melanina, que es lo que nos da el color oscuro en la piel, como tienen mayor melanina pueden resistir a muchas radiaciones solares sin quemarse, ¿sí? Sin tener ningún tipo de afectación. Entonces, fíjense cómo a veces por desconocimiento se generan cosas tan terribles como el racismo. El racismo hace mucho tiempo trajo también esclavitud, que se vendieran a las personas negras, que fueran abusadas. Hoy en día también vemos casos donde por ser de color, de tener la piel negra, entonces me catalogan como peligroso, como ladrón. ¿M? Cuando las personas afro tienen una riqueza cultural enorme. ¿M? Entonces, bueno, esto es un ejemplo. En los humanos, otro ejemplo que les he mostrado también es que la aparición del dedo pulgar y que ese dedo pulgar nos ayude a agarrar cosas, también se debió a una mutación. Entonces, fíjense cómo aquí en los ratoncitos y en los humanos esas mutaciones han sido benéficas, son favorables porque nos han permitido sobrevivir. ¿Mm? Bueno, sigamos mirando lo de los ratoncitos. Entonces, resulta que pasaron 291 años después de que haya aparecido el primer ratón oscuro. Los ratones oscuros empiezan a reproducir más fácil, sobreviven más porque se pueden camuflar y al cabo de 1000 años, el 90%
de la población de ratones es oscura y solo un 10% es clara. En ese desierto, como hay una parte de suelo blanco y una parte de suelo oscuro, pues tenemos los dos tipos de color de pelo. Sin embargo, en la parte del suelo oscuro, pues los que más han sobrevivido son los ratoncitos de color oscuro. Si, por ejemplo, el tener el color oscuro en el pelo le diera a los ratones una ventaja del 10%, aquí esta es una ventaja del 5%. Entonces, cuando dio una ventaja del 5%, se demoraron 1000 años en poblar el lugar. Pero si les diera una ventaja del 10%, en solo 100 años, el 90% de la población de ratones sería oscura. ¿Por qué? Porque se reproducen mucho más rápido. ¿Listo? ¿Hasta ahí se comprendió lo que expliqué? Sí, señora. Sí, señora. Listo, bueno. Este tema es fácil, digamos que con los ejemplos que di, pues es también mucho más fácil de entender. Vamos entonces a explicar la guía y luego hacemos entonces nuestro jueguito de quizzes a ver qué tanto comprendimos el día de hoy. ¿Listo? Entonces de una vez voy a resolver preguntitas de la guía que tengamos aquí. Uy, bueno, ¿estamos viendo la guía? Sí, señora. Sí. Sí, señora. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a mirar, bueno, en la primera parte pues está todo lo que acabé de explicar, lo del neodarwinismo. Aquí están las 4 ideas que yo les acabé de mencionar. Ay, Dios mío, se me olvidó hablar de esto. Perdón. Bueno, no nos vamos a ir todavía porque antes de hacer el quiz vamos a hablar de esto. Espérenme un segundito, que es que aquí están haciendo mucho ruido. Listo, ya, volví. Voy a explicar esto porque se nos había olvidado. Bueno, ¿siguen viendo la guía? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, resulta que la biología ha planteado unas evidencias, es decir, unas formas de comprobar que la evolución existe. Porque muchas personas no creen en la evolución, a veces por creencias religiosas, por cosas culturales, ¿sí? O porque pues no tienen mucha formación en este tema. Entonces la biología ha mostrado unas evidencias que permiten comprobar que realmente la evolución es cierta, que existe. Bueno, ¿cuáles son? La primera son evidencias paleontológicas. Esas evidencias son los fósiles. Yo la vez pasada les mostré el fósil de los trilobites y de las amonitas. Las amonitas son los ancestros comunes de los moluscos, de los caracoles. En el mundo hay muchos lugares donde hay fósiles. Los fósiles son huellas o restos de organismos ya extintos que permanecen guardados generalmente en rocas. Por ejemplo, muchos de los dinosaurios que se han encontrado, pues encuentran partes de los huesos y los científicos recrean cómo pudo haber sido su cuerpo. Hay un organismo, esperen, les muestro acá en internet, que se llamaba picaya. A ver si los muestro ahí. Este internet está más lento. Acá. Picaya. Picaya es el ancestro común de todos los que somos vertebrados. ¿Lo están viendo ahí? Que parece como un gusanito. Sí, señora. Sí, señora. Listo, miren, todo aquí, esto que tiene acá en la mitad, eso se llama notocorda. La notocorda fue una columna vertebral primitiva. De esa notocorda de picaya es que esta picaya fue evolucionando o cambiando
hasta llegar a los que somos vertebrados, a los que tenemos columna vertebral. Este es como si fuera nuestro abuelito, Picaya. Y Picaya fue encontrado en forma de fósil. Esperen a ver si aquí aparece. Miren, esos son los fósiles de Picaya. Son huellas que quedan atrapadas en las rocas. Yo les había mostrado también al ancestro común de las aves, que es el Archaeopteryx. Acá también veamos un fósil. Mire, todo eso se ha encontrado, todo eso es verdad. Hoy en día todavía seguimos encontrando fósiles de especies que no conocíamos, de especies que desaparecieron. Acá vemos, por ejemplo, pues cómo se conformaban las alas, la cabeza, las patas. Ese es el fósil de Archaeopteryx. Y se piensa que el Archaeopteryx se veía así. Era una ave muy grande. Bueno, una ave mitad, por eso yo les decía que las aves son dinosaurios, ¿no? Porque vienen de ellos. Listo. Entonces, esa es una primera de las evidencias, los fósiles, que son reales, que se han encontrado. Acá en Boyacá, en Villa de Leyva, hay yacimientos fósiles donde uno encuentra gran evidencia de que Villa de Leyva antes era un lago, un gran lago, donde vivían muchos moluscos y animales acuáticos. Listo. Otra es las evidencias biogeográficas. ¿Qué nos dice eso? Eso nos permite establecer que, por ejemplo, entre continentes como África y América, podemos encontrar que las especies no son iguales, son diferentes. Eso también lo vio Darwin cuando viajó en su barco, el Beagle, durante 5 años. Él también vio que las especies eran diferentes. Sin embargo, hay cosas que tenemos en común, ¿sí? A pesar de ser de continentes diferentes y de estar divididos o separados por el océano Atlántico. ¿Eso qué tiene que ver? Pues que antes, por ejemplo, todos los continentes estaban unidos y habían formado un supercontinente que se llamaba Pangea, pero por el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra, las glaciaciones, terremotos, erupciones, bueno, un montón de cosas, esos continentes se fueron separando. Hay científicos que dicen que en unos años quizá, si hay un movimiento muy brusco de la Tierra, los continentes pueden volver a unirse, quién sabe. Entonces, esa separación de los continentes pues también hizo que las especies quedaran separadas y por ende evolucionaran de forma diferente dependiendo del lugar donde estaban. Bueno, otras son evidencias embriológicas y es que esto demuestra que todos venimos de un ancestro común. Tenemos el mismo abuelito, solo que a medida que vamos creciendo pues vamos cambiando. Los embriones, ¿qué son? Recuerden que los embriones son una etapa del desarrollo de los organismos cuando están en el vientre materno o en los huevitos de la mamá. Miren esta imagen. Acá tenemos el desarrollo embrionario de un pez, un anfibio, un reptil, un ave y los mamíferos. Está un cerdito y nosotros. Genéticamente nosotros somos muy parecidos a los cerdos. Casi que somos hermanos con los cerditos. Por eso muchas cosas de experimentación se hacen en cerditos, porque somos muy parecidos a ellos. Si nos fijamos en esta primera parte, ¿ustedes ven que se parezcan o somos muy diferentes en esa primera etapa? ¿Somos parecidos o diferentes? Pues yo, profe, yo creo que es parecido. Muy bien, somos todos muy parecidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque venimos del mismo ancestro común. ¿Qué tienen en común todos estos? Que somos vertebrados. Y ya les mostré que nuestro ancestro común se llamaba Picaya. Por eso es que al principio todos nos parecemos y luego ya a medida que nos vamos desarrollando en el vientre, pues vamos cambiando. ¿Listo? Bueno. Hay otra cosa que se llama anatomía comparada. Hay algo que se llama estructuras homólogas.
¿Qué es una estructura homóloga? Dice, tienen un origen común y pueden presentar o no similitudes. Por ejemplo, el brazo de una persona, el ala de un murciélago y la aleta de una ballena. Poseen una estructura interna parecida, pero no cumplen las mismas funciones. Una estructura homóloga, ¿qué es? Que tengo un origen común, es decir, tenemos el mismo ancestro común, pero las funciones son diferentes, son diferentes. Por ejemplo, acá, miren, humanos, gatos, ballenas, murciélagos, tenemos en común que somos vertebrados. Además de eso, todos estos 4 son mamíferos, pero el brazo tiene la misma función que el ala de un murciélago, ¿cierto que no? A pesar No, de que señora. somos vertebrados y mamíferos, pues el brazo a mí me sirve para agarrar cosas, para golpear, para hacer ejercicio, ¿cierto? Mientras que el ala del murciélago pues le sirve para volar. Yo con mis brazos no puedo volar. Entonces, estructura homóloga es que tenemos el mismo origen, pero diferente función. Bueno. Estructuras análogas. Estructuras análogas quiere decir que no tengo el mismo origen común, pero sí la misma función. Y tenemos este ejemplo, las alas de los murciélagos y las alas de las aves. Ellos vienen de ancestros diferentes. ¿Por qué? Porque los murciélagos son mamíferos y las aves, pues son aves, ¿cierto? Entonces, ellos son de origen diferente, ¿cierto? Las aves, su ancestro común es un dinosaurio, ¿cierto? Pero a pesar de que son de origen diferente, las alas a los dos les sirven para lo mismo. Las alas les sirven para volar. ¿Listo? Esa es la diferencia. Hay otra que se llama estructuras vestigiales. Son aquellas, yo les expliqué la clase anterior también, que son aquellas que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo y ya no tienen ninguna función. Por ejemplo, el apéndice. Bueno, el apéndice aún no tenemos muy claro para qué servía antes, pero las cordales sí. Resulta que nuestros ancestros, los primeros humanos, tenían la cabeza muy grande, sobre todo la mandíbula. La mandíbula era muy alargada. Entonces las cordales, como son las últimas muelas que aparecen atrás, ¿cierto? De la boca, esas muelas pues les permitían a ellos triturar trozos de comida grandes y mandarlos hasta la parte de atrás de la boca. Como nuestra cabeza fue cambiando, el cráneo se hizo más pequeño, pues yo no tengo ahora una mandíbula gigante saliéndome, pues ya esas cordales pierden función, ya están ahí, siguen apareciendo porque están guardadas en mi genética, pero pues ellas no tienen función. Lo que hacen sí es producir mucho dolor cuando esas cordales salen mal. Hay unas que no salen y toca abrir y sacarlas, otras que salen torcidas y mueven todos los dientes. Cuando me van a hacer ortodoncias, generalmente sacan las cordales, ¿sí? Bueno, y hay otras que son evidencias bioquímicas y moleculares. Y esas son ya a nivel celular, es decir, que todos los seres vivos biológicamente y químicamente tenemos algo, muchas cosas en común. Por ejemplo, todo ser vivo tiene células. Todos los seres vivos necesitamos energía y esa energía se produce gracias a una molécula que está en nuestras células que se llama ATP. Todos tenemos material genético en forma de ADN y ARN. Todos construimos proteínas. Todos tenemos biomoléculas como lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos. Y bueno, aquí están nuevamente las proteínas. Esas son las evidencias, ¿listo? Eso es lo que prueba que hay evolución, que venimos de un ancestro común, que no fuimos creados de la nada, ¿sí? Sino que hay todo un proceso biológico. Bueno, y ahora sí, después de esta explicación, vamos a mirar la actividad. Entonces, el primer punto es muy fácil. Dice, escribe 2 diferencias y 2 similitudes entre el darwinismo y el neodarwinismo. Esto lo pueden hacer con lo que está en la primera parte de esta guía
y con lo que trabajaron la guía anterior, en la guía 2. Entonces plantean en qué se diferencian y en qué se parecen las dos. ¿Qué tendrán en común las dos? Bueno, en el segundo punto está, observa y compara estos animales. Con base en tu análisis responde las preguntas A, B y C. Tenemos un murciélago y un águila. Dice, ¿qué estructuras similares encuentras entre el murciélago y el águila? Entonces, ¿será que los dos tienen garras? ¿Será que los dos tienen pico? ¿Será que los dos tienen los mismos ojos? Eso. Ponen ahí cuáles son las que tienen en común. Luego responden, ¿esas estructuras son homólogas o análogas? ¿Por qué? Eso ya lo vimos aquí. Miren, acá lo vimos. En este de anatomía comparada. Entonces, leen eso y responden. ¿Qué aspectos de su comportamiento tienen en común? Entonces, no sé, los dos son cazadores, los dos caminan, los dos, yo no sé. Bueno, esos son lo que tienen que mirar. El tercero, aquí también tienen que poner si cada uno de estos ejemplos corresponde a estructuras homólogas o estructuras análogas. Entonces, las alas de una mariposa y las de un colibrí, ¿serán análogas o serán homólogas? Los tentáculos de un pulpo y el brazo de un mono. Y así hacen con todas. Acá, esta fue la que yo les estaba explicando sobre desarrollo embrionario. Entonces, el desarrollo embrionario de estos grupos de animales puede ser un indicador de que tenemos un mismo ancestro común, sí o no, y justifican por qué. Y el quinto es leer esto sobre este fósil. Yo ya se los había explicado la vez pasada, que está en el Museo de Villa de Leyva. Y con base pues en esta lecturita van a responder estas dos preguntitas de acá. ¿Listo? Y el sexto tiene que ver con la conmemoración del Día de la Tierra. El Día de la Tierra se celebra a nivel mundial el próximo jueves 22 de abril. Y se celebra para que seamos más conscientes de todas las problemáticas actuales que vive nuestro planeta. Por eso aquí yo les puse 4 de esas problemáticas. Con una de esas problemáticas, escogen una de estas. Por ejemplo, vamos a escoger el testeo de animales, que estuvo la semana pasada como tan en boom. ¿Por qué? Porque muchas marcas de cosméticos y de cosas de aseo y diferentes cosas que usamos experimentan con animales, los hacen sufrir, los maltratan, hacen que su piel se queme, pierdan ojos, queden mutilados, ¿sí? Es una cosa absurda que no debería seguir pasando. Entonces, por ejemplo, yo cojo ese tema y hago una infografía donde explique por qué se testea con animales, cuáles son las consecuencias de experimentar con ellos y qué acciones podemos hacer para evitar que siga pasando esto tan terrible para los animalitos. Actualmente hay muchos avances científicos. Por ejemplo, se ha creado piel artificial para probar cosméticos y esa piel a veces es muy económica y lo pueden comprar las grandes industrias. Entonces no habría necesidad de tener que experimentar en la piel de los animalitos y sí hacerles un daño, porque esos animalitos viven encerrados y todo el tiempo los están inyectando. Es como si a usted lo encerraran en una jaula y todo el tiempo le estuvieran sacando sangre, echando cosas en la cara para ver si se irrita o no. Entonces, bueno, esa es la idea de que hagamos el ejercicio. Bueno, ¿se entiende entonces la guía, niños? Sí, señora. Sí, profe. Ok, bueno, Sí, entonces señora. ahora sí vamos a hacer el jueguito para ver cómo nos va. La idea del juego es ver qué tan claro quedó el tema, qué tenemos que reforzar en las siguientes clases. Entonces, bueno, vamos a hacer el juego y recuerden que tendrán puntos los que queden en los 5 primeros puestos. Entonces ya les copio acá el link y dime. Es que yo no estuve en la otra clase, ya apenas entré ayer el lunes a 902. Ah, ¿tú eres quién? Julian, profe. ¿Julian? Sí, señora. Julian, ¿verdad? Que necesito adelantarte. Ay, bueno, inténtalo hacer, ¿sí? De pronto y le pegas alguna ahí. Sí, Inténtalo hacer, Julian. Y yo
estos días, escríbeme por favor al WhatsApp para ponerte al día con lo que tenemos en noveno. ¿Listo? Sí, señora, bueno, profe. Ahí, esperen que no puedo escribir acá. Allá. Listo, niños, vayan entrando ahí. Si les pide el código, es este. De acá, ya se los paso. Ya les comparto pantalla para que miremos quién va ingresando. Bueno, acá en la reunión tenemos 26 personas, entonces esperemos que puedan entrar la mayoría. Profe, y a los que no les sirve el chat. Entonces, mira, aquí compartí pantalla, copia en el computador o en el celular ese link. Cópialo y ingresas el código. ¿Listo? Por si no pueden entrar al chat. Bueno, miremos quién ya entró. Entró Noreli, Andrés González, Jocelyn Gil, Jennifer Bernal, Charit Lozano, Stephanie Sánchez, Julián Villa, Rosmaris, Stephanie, Paola, Correal Pérez, Ángel Quiroga, Carol, Gabriela, Harold, Carol Castro, Yorlenis, Brandon de la Rosa, Isabela, Mayerlino Espino y Daisy. Bueno, hay 20 personas. Aquí ingresa otra persona. Viviana. Esperen que alguien se salió. Bueno, esperemos un minutico a ver quién más puede ingresar. Y ya empezamos. A ver. Cherilan también ya entró. Bueno, a las 4:32 arranco el juego. A ver si de pronto alguien más ingresa. Aquí dejo el link y el código. Bueno, listo. Yo creo que ya. Ya entró Shannon. Listo. Arranquemos entonces. Háganla ver, niños. Bueno, va de primeras Andrés González, de segundas Gabriela López, tercero Charik, cuarto Correal Pérez y quinta Daisy Borges y Jocelyn Gil está compartiendo también quinto puesto con Daisy. Bueno, veo que todos están respondiendo.
Bueno, miremos abajo cómo van. Harold, ¿qué pasó? ¿Te quedaste quieto? Harold Sanabria. Los demás sí se están moviendo, menos Harold. Harold, ¿qué pasó? Bueno, mientras van a... Ay, ¿qué iba a hacer? Se me olvidó. Ah, no, mentiras. Siguen ahí respondiendo. Oh, Harold. Se le bloqueó a Harold. Tocó sacar a Harold. Listo. Bueno. Jocelyn, ah, no, la bajaron. Siguió Andrés de primeras, Jocelyn de segundas, tercero Charik, cuarto Correal, Daisy Borges de quintas. Y acabo de subir al primer puesto Charik. Bueno, ya varios terminaron. Vamos a ver cuántos faltan por terminar. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas nos faltan por terminar. Listo. Charik ya acabó. Mm. Nos faltan 9 personas por acabar. Bueno, solo nos faltan 4. Vamos a esperar a esas 4 personas y ya, listo. Nos falta Isabela, que ya va a acabar. Y Rosemary. Solo nos faltan ellas dos. ¿Listo? Isabela y Rosemary. Listo, Rosemary ya acabó e Isabela también. Listo. Entonces démosle fin. Y miremos quiénes ganaron esta vez. Bueno, al parecer a la mayoría le fue bien en este pequeño quiz que hicimos. Felicitaciones a Rosmaris, que quedó en el primer puesto. Rosmaris, ¿me regalas tu curso, por favor? 9-4, profe. Muy bien. Charik, felicitaciones, quedaste en el segundo curso, Charik. 902. Listo. Y bueno, veo que sí les fue bien a la mayoría. Jocelyn Gil del 91. Jocelyn Gil 91. De cuartas Andrés González. Muy bien, de 94. Y de quintas tenemos a Kevin Sánchez de 91. Muy bien, entonces felicitaciones a estos compañeros que quedaron en los 5 primeros puestos. Esto nos sirve para ver qué debemos reforzar con ustedes. Bueno, niños, entonces antes de irnos voy a copiarles el link para que llenen la asistencia. Les agradezco muchísimo de verdad por su asistencia, por participar en el juego, por responder las preguntas que se hicieron acá. Quisiera que me contaran antes de compartirles la asistencia, cómo les pareció la clase, si entendimos, no entendimos, muy aburrido todo, para así también pues preparar las siguientes clases que tengamos. Nada que decir, entonces no entendieron nada, no se hizo nada hoy con los niños. No, profe, pues todo estuvo bien. Gracias, Shannon. Pues ¿Alguien sí más se que nos quiera entendió. compartir? Gracias, Rosmaris. Bueno, entonces,
¿Qué les iba a decir? Se me olvidó. Bueno, les voy a copiar el link de la asistencia, niños, por favor. Llenen el formulario. Cherilan, muchas gracias por tu comentario. Gracias a ti también por asistir. Y nada, pues niños, recomendarles que se sigan cuidando mucho con sus familias, no se confíen. Miren que el virus está atacando a niños y personas muy jóvenes. Hay nuevas cepas. No es por entrar en pánico y sí, tenemos que aprender a vivir con el virus por mucho tiempo, pero pues tampoco tenemos que ser tan confiados y sobre todo tan irresponsables con nosotros y con los demás. Cuidemos a nuestra familia, cuidemos a los demás. Si van a salir, porque yo sé que ese encierro es agotador, que nuestras familias también necesitan trabajar para comer, porque este país cada día está más desigual y pobre. Pero si vamos a salir, usen tapabocas, no se peguen con la gente, lávense las manos, lleven su gel, su alcohol. Procuren de verdad cuidarse mucho, niños, porque sí, la situación está muy preocupante y lastimosamente nuestro país es tan pobre que el sistema de salud no alcanza para salvar a todas las personas. Si estuviéramos en otro país, como Australia, Canadá, uno estaría más relajado porque sabe uno que lo van a atender. Pero aquí, niños, y a los que no somos ricos, pues lastimosamente nos dejan morir. Entonces, de verdad, cuídense, cuiden a sus papás, a sus hermanitos, a sus abuelitos. Cuídenlos a todos y cuídense en ustedes. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias y pues nos estamos hablando. Cualquier cosa Profe, por el WhatsApp o por el correo. Dime, Shannon. pues tú enviaste lo de la asistencia al chat, ¿verdad? Y como te digo, pues a mí no me sirve. Entonces, Shannon, escríbeme al WhatsApp de una vez y te lo copio ahí. ¿Listo? Bueno, Miren, acá profe. ya les pegué, ahí ya les pegué la asistencia, por favor, váyanla llenando. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y que tengan una buena tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, Bueno, profe. Elizabeth, chao, Julián, que Hasta estén luego. bien. Buenas tardes. Chao. Chao, profe. Hasta luego, que estén bien. Chao, profe. Hasta luego.